Vamos al departamento de Córdoba. Jairo Pérez nos tiene información a esta hora sobre el golpe que ha dado el invierno, que sigue dando el invierno porque ha venido fuerte desde hace tiempo. Jairo. Hola Yolanda, ¿qué tal? Buen día. Hay emergencias en varios municipios del departamento de Córdoba, en San Pelayo, en Chimá, pero la situación más crítica actualmente se presenta en el municipio de Ciénaga de Oro. Hay unas 16.000 personas damnificadas, cultivos perdidos como yuca, plátano y maíz. Escuchemos a la alcaldesa de este municipio, Ana Luz Bedoya. Ciénaga de Oro hoy está viviendo uno de los inviernos más crudos de los últimos 10 años. Son más de 4.000 familias que tenemos damnificadas en estos momentos y que se debe precisamente a este cambio climático, a esta ola invernal y en especial a la sedimentación que tienen los caños que son afluentes del caño de Aguas Prietas de Ciénaga de Oro. Sabemos que en el Mochá, ubicado en el corregimiento de Punta de Llanes, confluyen varios caños que vienen bajando de Sucre y esto pues lógicamente al encontrar su camino natural obstaculizado por la sedimentación. Las poblaciones afectadas son Los Mimbres, Las Palomas, El Ligal, Santiago Pobre, El Cerrado, Boca de Catabra y Punta de Llanes. Poblaciones afectadas por este represamiento de agua, inundaciones, también hay enfermedades. En el departamento de Córdoba ya hay 18.000 familias damnificadas por el invierno, es el reporte de la gobernación. Gracias, Jairo. Y estábamos hablando de que la situación más crítica del impacto de invierno ha estado en el departamento de Nariño en los últimos días. A pesar de que hay emergencias en distintas regiones del país, lo del departamento de Nariño, el número de víctimas es muy delicado. Son 16 personas muertas. El ministro del Interior con funciones delegatarias, Daniel Palacios, estuvo allí en la zona de la tragedia en el departamento de Nariño. Lo tenemos en línea. Le queremos preguntar sobre este tema y otros asuntos, por supuesto, de la cartera que son importantes. Señor ministro, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, Yolanda. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Gracias, ministro. Estuvo usted allá en la zona de la tragedia en el departamento de Nariño. Hay quienes dicen que esto se pudo prevenir, hay quienes dicen que no tendríamos que llegar a una tragedia de estas características. En lo que vio usted en terreno, ¿qué detectó? ¿Una tragedia que pudo prevenirse o no? Bueno, Yolanda, lo primero que hay que decir es que el día de ayer estuvimos haciendo presencia por parte del Gobierno Nacional, estuvimos acompañados de la Unidad de Gestión de Riesgo, con el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, la consejera para las regiones, el director de Migración Colombia, también nos acompañó el subdirector de la Policía Nacional, con compañía del Ejército, la Defensa Civil, con todo el aparato estatal precisamente en vías para hacer una revisión, y lo primero que hicimos fue un puesto de mando unificado con el señor gobernador, con el señor alcalde, en donde se verificaron las prioridades en materia de atención de la emergencia. Lo primero era búsqueda y rescate, atender para poder hacer esa labor de salvar vidas. Luego pasó rápidamente a recuperar cadáveres, entendiendo la dimensión pues de la situación que se presentó. Hoy, como lo mencionabas ahorita, Yolanda, tenemos ya 16 cuerpos recuperados. La información es que hacen falta unas 4 personas todavía que se encuentran desaparecidas, que pues obviamente se teme que ya a esta altura sea más una recuperación de cadáveres que poder encontrar a alguien con vida. Y en ese sentido, el lugar donde ocurre este evento es en la ruta que lleva de Mayama a Tumaco. Ahí que hay que decir de manera clara que desde el comienzo ha estado una participación muy grande de el sistema de gestión de riesgos municipal y departamental. Tenemos más de 50 policías que han hecho presencia en el lugar apoyando las labores de búsqueda y rescate, 34 bomberos, 13 miembros de la Cruz Roja de Nariño, 75 miembros del Ejército Nacional, ha hecho parte del Instituto de Salud, el CRUE de Nariño, la SIJIN, el CTI, y eso en aras pues de atender la emergencia. Aquí que es importante mencionar, ese es un lugar en donde en la vía, cuando usted va en la vía, en un momento había un grupo de alrededor de 6 viviendas. Una de ellas era un establecimiento comercial que tenía un billar en el segundo piso y abajo tenía, al parecer, servicio de habitaciones. En este lugar es donde se presentan la gran mayoría de fatalidades. Es un lugar, digámoslo de cierta forma, alejado, en donde está este grupo de viviendas, y es ahí donde se genera un deslizamiento producto de las lluvias.
En ese sentido, pues evitarlo no es una situación fácil. Sí, Mayama tiene algunos lugares en donde se ha generado unas alertas de riesgo. Uno de los temas que hablamos ayer con el alcalde es sobre 2 instituciones educativas donde hay unos muros de contención que tienen que ser reforzados. Eso es una obra de 1.200 millones de pesos que ayer mismo fue autorizada para precisamente prevenir en esa zona en donde se pueda generar algún tipo de afectación. Pero lo importante que era la búsqueda y rescate fue lo que se priorizó. Luego viene la atención de víctimas, quiere decir las personas que fueron trasladados a centros hospitalarios, que ya varios han sido dados de alta. Luego identificación de cadáveres también, y lo que es la indemnización que se dará a través del ADRES, del Ministerio de Salud, a las víctimas, y de igual forma los medios de vida que otorga la Unidad de Gestión de Riesgo para acompañamiento de lo que son las víctimas, tanto como es subsidio de arriendo, como son también unos subsidios en materia de comercio a quienes perdieron temas laborales o comerciales. Es decir, ministro, ¿no había una alerta en la zona que hiciera que los organismos de socorro, por ejemplo, pidieran evacuar puntualmente el lugar en donde se presentaron o se presentó el mayor número de víctimas? Sí, lo que nos informaron ayer en el PMU precisamente fue ese no ha sido el lugar donde se había generado deslizamientos el año pasado, que fue precisamente un lugar diferente del municipio. Como lo mencionaba ahorita, el municipio sí tiene, digamos, unas condiciones en algunos lugares donde han habido emergencias, como te lo cuento ahorita. Una de las menciones que hizo el alcalde fue la preocupación que tenían sobre esos muros de contención sobre esas 2 instituciones educativas, y se ha ordenado la evacuación ya de las 9 familias que están alrededor del lugar donde ocurrió la tragedia. Ellos se van a reubicar primero con un subsidio de arriendo. El alcalde ha puesto un lote a disposición para hacer ya una reubicación permanente de estas familias, pero sobre esta zona específica no había una alerta específica en el lugar donde se generó la tragedia. Eso pues también corresponde a temas de la naturaleza que no son fáciles de predecir en el lugar exacto donde se va a generar un deslizamiento. Ministro, aparte de los muros de contención que usted dice que van a construir para evitar posibles nuevos casos de estos, ¿no está contemplada también como la reubicación y como, digamos, examinar esos sitios de posible riesgo? Usted dice, claro, la naturaleza no se puede prever, pero si hay estudios de suelo y se sabe cuáles son las condiciones geológicas de la región, uno podría determinar que en unos sitios de ladera pues las probabilidades son mayores y que es mejor prevenir que tener que lamentar, y necesariamente pues eso tendría que ver con reubicación de gente en unos sectores y en unas zonas más seguras. No, así es, y precisamente lo que tuvo la oportunidad de discutir ayer en el puesto de mando unificado, en donde hace parte del sistema de riesgos de Colombia, funciona primero a nivel municipal, luego a nivel departamental y luego a nivel nacional. Los proyectos que sean de reubicación o los proyectos que sean de obras de mitigación o de obras de prevención deben ser presentados por los municipios, avalados por el departamento, para luego ir a la nación. Precisamente en ese sentido, lo que el alcalde ayer presentó como prioridad era la reubicación de 9 familias en ese sector, precisamente donde su permanencia podría poner un riesgo. Estas familias ya fueron evacuadas. Inicialmente tienen un subsidio de arriendo por parte de la alcaldía, que también coayuda al departamento y la nación, y lo que se busca es la reubicación definitiva, como lo mencionaba, en un lote que ha dispuesto el alcalde, en donde ya a través del gobierno nacional se haría la construcción de las viviendas, que es precisamente lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Primero se tiene que sentar el registro único de damnificados, que es el que establece quiénes fueron víctimas. Cuando ese se cierre, que debe estar cerrándose entre hoy y mañana, ya inicia pues la ruta de lo que sería esa evacuación definitiva de ellos. Y de igual forma, hay presencia de la Unidad de Gestión de Riesgos en este momento trabajando con las autoridades departamentales para identificar qué otros lugares podrían tener necesidad de evacuación o reubicación. Ministro Daniel Palacios, le cambio de tema para preguntarle algo muy puntual y concreto sobre el carnet de vacunación, ahora que va a ser obligatorio a partir del 16 de noviembre para entrar a eventos masivos o algunos establecimientos. ¿Cuáles son las sanciones a los establecimientos que no cumplan con la medida? Esta mañana hablábamos con Gerson Bermot del Ministerio de Salud, decía que había una gradualidad que puede ir desde amonestación, multa o cierre del establecimiento, pero no está claro el nivel de gradualidad, es decir, ¿cómo van a funcionar las sanciones a los establecimientos, que no a los ciudadanos, sino a los establecimientos que no cumplan con la medida de exigir el carnet de vacunación?
Bueno, en ese sentido, y es muy importante mencionarlo, Yolanda, como haces tú la pregunta, porque la instrucción que da el gobierno nacional se la da a los mandatarios locales, para que los mandatarios locales en sus protocolos de bioseguridad, que son exigibles y que ellos exigen a todo restaurante, gastrobar, bar, cine, discoteca, para que opere, adicione la exigencia del carnet. Quiere decir, el establecimiento que no haga la exigencia, o que acepte personas que no están cumpliendo con esa obligación de presentar el carnet, pues serían sancionados los establecimientos. Obviamente depende de la gravedad de la violación que está haciendo. Y en ese sentido vendrían sanciones desde policivas, que son las del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que son administrativas, que son las que puede establecer una alcaldía local o una alcaldía menor o la Secretaría de Gobierno, hasta penales, en el caso tal de ya se constituya una grave violación a medida de emergencia sanitaria. En ese sentido, esas varían o son progresivas en el sentido de la gravedad de la violación que haga el establecimiento público. Ministro, otro cambio de tema y ojalá una respuesta concreta. ¿Qué va a pasar con los indígenas que están en el Parque Nacional? Que claro, es responsabilidad de la alcaldía en parte, pero en parte también del Ministerio de Gobierno. Llevan semanas, niños enfermos, mujeres embarazadas. La situación es realmente dramática. ¿Qué hay de soluciones concretas para esas personas? Bueno, con lo que ha sido esta población indígena que se encuentra en Bogotá, ha habido un acompañamiento por parte del Ministerio del Interior, del viceministro Baena, que ha estado acompañando la acción del distrito, y en ese sentido lo que se busca es, en primera medida, buscar un retorno rápido, seguro, a sus lugares, y obviamente en un diálogo. Aquí hemos tenido situaciones también de unos digamos, jóvenes que venían de La Guajira frente a un tema de una ampliación, de una aplicación de una tutela que en este momento de cosas inconstitucionales en La Guajira, en donde se está terminando una consulta de las autoridades que son quienes representan, pues tal como lo estableció la sentencia de la Corte, y con ellos estamos trabajando para poder avanzar en eso. En ese sentido, nosotros lo que le brindamos es un apoyo a la alcaldía para poder buscar la solución, y estamos en ese contacto permanente con la Secretaría de Gobierno para poder generar las soluciones necesarias para esta población que se encuentra en Bogotá. Señor ministro, hay dos proyectos de ley que son de interés del gobierno nacional. El presidente de la República dijo en Glasgow a manifestantes en relación con el Tratado de Escazú que si era necesario le iba a enviar un mensaje de urgencia al Congreso. El gobierno va a enviar ese mensaje de urgencia para acelerar el trámite de ese proyecto, y el otro tiene que ver con la limitación a las vacaciones o reducción de las vacaciones de los congresistas para aumentar el tiempo de sesiones. Parece que las cuentas no dan en ese proyecto y podría llegar a perderse el trámite que ya se ha hecho. ¿Habrá alguna gestión que pueda hacer el gobierno en ese proyecto para lograr tramitarlo en el Congreso en este periodo que queda? Bueno, en primera medida, frente al proyecto de Escazú, el compromiso del presidente de la República, luego de ya haberlo presentado con mensaje de urgencia, fue, como él mismo lo expresó, de radicar el proyecto antes del 30 de octubre. ¿Por qué la radicación antes del 30 de octubre? Ese es un proyecto que tiene tanto muchas personas a favor que lo entienden y que ven la necesidad, como sectores muy preocupados, en donde genera un poco de desinformación lo que es el fondo del Tratado de Escazú. Y en ese sentido lo que se hicieron fue varios foros regionales, foros con los diferentes gremios por parte del Ministerio de Ambiente, para poder generar un poco de tranquilidad frente a lo que el tratado trae, que realmente es más una declaratoria de principios que cualquier otra cosa. Y en ese sentido, por eso se puso la fecha del 30 de octubre, eso se radicó el viernes 30 de octubre, tal como el presidente lo había establecido, y en ese sentido empieza un trámite en el Congreso, en donde, pues, como gobierno lo estaremos acompañando, lo estaremos impulsando para que pueda acelerarse a la mayor brevedad. El mensaje de urgencia en este momento no ha sido radicado,
no ha sido radicado sencillamente porque no, en este momento lo prioritario es poder tener un debate claro sobre el proyecto, poder asignarle unos ponentes. Este proyecto, por ser un tratado, tiene que iniciar su discusión por parte del Senado de la República y ahí esperamos pues que el proyecto surta su trámite. Frente al proyecto de las vacaciones, ese es un acto legislativo. Ese acto legislativo no es de origen del gobierno nacional, es un acto legislativo de iniciativa parlamentaria, que lo que hemos visto y lo que tengo entendido es que ya en este momento no le alcanzan los tiempos porque no fue agendado, porque ha sido parte de ese proceso de agendamiento del Congreso de la República en el sentido de todos los proyectos de ley que están haciendo trámite, y entendería que ya no tiene tiempos, pero frente a ese proyecto es un proyecto de iniciativa parlamentaria. ¿Y qué opina el gobierno? No es un proyecto en el que hemos participado, Yolanda, te lo digo honestamente. Eso ha sido un acto legislativo de trámite. Sí, pero del no Congreso. le han pedaleado. No hemos participado. Sí, es claro, pero digo, no hemos participado en el proyecto. Sí, no han participado, pero digo, la idea, ¿el gobierno la respalda, no la respaldan, le suena, no le suena? Pues yo no entraría en esa discusión en el sentido que no es un proyecto que el gobierno ha apoyado, que no es un proyecto en el que hemos estado en las discusiones. Entiendo, por un lado, la visión de que los congresistas estén más tiempo en el Congreso discutiendo leyes. Al mismo tiempo eso genera para el gobierno unas dificultades porque genera que el gobierno está sesionando, el Congreso está sesionando y haciendo control político más tiempo, lo que quiere decir que los ministros y los funcionarios del gobierno también tienen que estar más tiempo en el Congreso y menos tiempo en el territorio o asistiendo a las otras labores que al gobierno le corresponden. Entonces tiene sus cosas buenas como tiene sus temas negativos. Yo te lo diría, Yolanda, mi experiencia como en mi vida anterior como concejal de Bogotá. Y en ese sentido, cuando en el Consejo de Bogotá a usted le pagan por sesión, y quiere decir que usted tiene que sesionar mínimo 21 días del mes, quiere decir que 21 días del mes el gobierno está citado al Consejo de Bogotá. Y en ese sentido, ¿eso a qué lleva? A que pues también el gobierno, en sus responsabilidades de tener que atender el resto de los temas del país, pues tiene unas limitantes y unas dificultades, pero al mismo tiempo también con los salarios pues que perciben los congresistas y obvio pues entendería también ese reclamo justo de pronto de pensar que requieren estar más tiempo laborando en el Congreso, que tampoco quiere decir que el parlamentario mientras no está sesionando no está haciendo su labor, digamos, de representación del pueblo y trabajo en las comunidades, que creo que también hace parte. Entonces creo que es un proyecto interesante, una discusión que se debe dar al seno del Congreso de la República y pues serán ellos quienes decidan si aprueban este acto legislativo. Ahora, una precisión, ministro, en el caso de Escazú, daba usted la respuesta sobre el mensaje de urgencia. Le entiendo, no habrá mensaje de urgencia. Hasta el momento no se ha presentado el mensaje de urgencia. Si el presidente de la República indica que hay que erradicar el mensaje de urgencia, se hará. Eso no tiene ningún problema y hay que decirlo de manera clara. El mensaje de urgencia se puede erradicar en cualquier momento antes de la presentación de las ponencias. Entonces, en ese sentido, como el proyecto se radicó el 30, el proyecto todavía no ha llegado a la comisión, o sea, no ha sido repartido para que llegue a la comisión, para que se le asignen ponentes, y en ese sentido, pues, existe un tiempo en donde hay que sentarse con las dos comisiones a ver si el mensaje de urgencia sería apropiado. A veces el mensaje de urgencia termina también generando unas dificultades, puesto que el trámite se puede enredar, ya que las dos cámaras tienen que sesionar al mismo tiempo. El mensaje de urgencia es más una estrategia cuando se ve que hay un ambiente propicio para sacarlo en las dos cámaras al mismo tiempo, porque al mismo tiempo, pues si no pasa en una cámara, ya se está limitando el trámite, mientras que a veces cuando inicia en una sola cámara, se puede avanzar en hasta 3 debates antes de llegar a un debate en donde pueda tener mayor dificultad. Entonces ahí depende mucho de la estrategia, en eso hablaremos con el ministro de Ambiente, serán las reuniones con las comisiones para ver cuál es el mejor camino para avanzar en ese proyecto. Ministro, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Yolanda. Un saludo muy especial para toda la audiencia. Es el ministro del Interior con funciones delegatarias presidenciales, Daniel Palacios. Varios temas con él. Nos reportaba sobre la tragedia en el departamento de Nariño. Él estuvo allí en terreno. Dice que era una tragedia que, de alguna manera, si le entendimos bien, era imposible haberla evitado. Porque el punto que cayó el derrumbe, dice él, y esa es la información que tiene, no era precisamente donde se estaba presentando la mayor alerta. Hay necesidad de reubicar a varias familias. Él dice que ya hay un plan de la alcaldía con apoyo departamental y nacional para reubicar a por lo menos 9 familias que no pueden quedar en la zona afectada. Sobre carnet de vacunación nos dice que evidentemente habrá sanciones graduales, pero esto va a quedar en manos de los alcaldes.
Es decir, son los alcaldes los responsables de ejecutar y de vigilar que se cumpla la orden de que se pida el carnet de vacunación en eventos masivos y en algunos establecimientos comerciales. No todos, insisto en ese punto, no todos. Y la vigilancia es para los establecimientos y no para los ciudadanos, ha dicho el ministro Daniel Palacios. Me da la impresión de que mensaje de urgencia no habrá. No. Él dice para el proyecto que ratifica el acuerdo de Escazú, él dice si el presidente lo pide, se hará, pero en toda la argumentación que da, yo creo que no habrá mensaje de urgencia, definitivamente. Que se lo preguntaban los jóvenes al presidente en Glasgow, ¿no? Es que mire, una cosa es lo que dicen de dientes para afuera. El presidente, acuérdese que presentó el proyecto de Escazú con mensaje de urgencia. No lo tramitaron así. ¿Y quiénes fueron los principales torpederos de ese proyecto? El partido de gobierno. Y aquí, ¿qué pasa? También, y el que tiene ahorita, la persona que tiene ahorita la ponencia para sacarlo adelante es Paola Holguín, que es enemiga del proyecto. Entonces, el gobierno de dientes para afuera y en todos los escenarios es el pionero, pues, de la defensa ambiental y no sé qué, pero internamente tiene un partido que le sabotea. Y además el gobierno tampoco hace nada para ir a pedalear. Dice en el primer caso, cuando el mensaje de urgencia que se hundió, lo que se quejaba la oposición era que nunca el gobierno estuvo presente pedaleando un proyecto en el que le había metido mensaje de urgencia. Bueno, y no le gusta el mensaje de recortar las vacaciones de los congresistas. Es lo que yo leo entre líneas, es mi interpretación de lo que dijo el ministro aquí. A pesar de que dice, tiene cosas buenas, malas, que el Congreso decida, pero me da la impresión de que el gobierno no está acompañando esta iniciativa. Y atentos a esta noticia que nos tiene Daniel Jerez.